Paraguay reco, hetamba de poranda y yajaiba. Upebare, yajayaramo, hañamomba eguasubebara, coñanderecoja. Bienvenidos a otra edición de Mitos y Leyendas de la Naturaleza Paraguaya. Aquí, cada planta y animal cuenta con una fascinante historia detrás. Y hoy conoceremos la leyenda del chajá. El chajá es un ave zancuda de regular tamaño. Tiene un cuerpo corpulento y podríamos decir de aspecto rechoncho. Habita en todos los lugares húmedos y pantanosos de Sudamérica. Esta ave es monógama, sedentaria y muy territorial. Su nombre común, tanto en castellano como en guaraní, es onomatopéyico. Esto significa que se debe al fuerte grito y característico que emite esta especie. Su nombre genérico chauna viene del griego kauné, que significa esponjosa. Todo esto tiene mucha relación con la leyenda que les voy a contar ahora. Cuenta la leyenda que dos jóvenes muchachitas en una calurosa tarde se encontraban jugando y divirtiéndose a las orillas de un arroyo mientras lavaban su ropa. Pero estas jovencitas no se imaginaban que esa tarde sus vidas cambiarían completamente. Cuando dos campesinas extenuadas y sedientas llegaron a las lavanderas a pedirles por favor un poco de agua fresca y limpia para calmar la sed. Pero estas crueles lavanderas no tuvieron mejor idea que hacerles una broma a estas sedientas campesinas. Ellas ofrecieron dos fuentes de agua en donde supuestamente había agua limpia y fresca. Sin embargo, las campesinas cuando llevaron la fuente a la boca se percataron de que era agua sucia, enjabonada y con mucha espuma. En ese momento, las lavanderas estallaron en risa y se burlaban de las campesinas. Las muchachas campesinas quedaron muy tristes e indignadas. Una de ellas levantó la vista hacia los cielos como para pedir ayuda. En ese instante aparece Tupañan de Yara y les dice: ahí hay un manantial de agua fresca, vayan y beban. Luego se acercó a las lavanderas y les dijo: y para ustedes, por ser tan cruel, aquí va este castigo. Las lavanderas pretendieron huir asustadas, pero no tuvieron tiempo. Una de ellas alcanzó a decir yajá, que significa vamos en guaraní, pero del susto le salió shajá. En ese mismo momento fueron convertidas en dos aves idénticas, de carne fofa igual al de un jaguar. La carne del chajá es como la espuma de un jabón. De ahí el dicho popular, pura espuma como el chajá. Y estas lavanderas, por lo poco atentas que fueron cuando humanas, fueron obligadas a prestar vigilancia por el resto de sus vidas a los demás habitantes del monte. Es por eso que el chajá vive en pareja y en permanente vigilancia, avisando de los peligros a los demás animales de su hábitat. Esto fue Mitos y Leyendas del Paraguay y los espero en una próxima edición con otra fascinante historia sobre nuestra hermosa naturaleza paraguaya. ¡Nos vemos!
Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.